¿A dónde creen ustedes que estamos a punto de llegar? ¿De quién creen que es esta casa? Pues nada menos que de un gran poeta mexicano, Jaime Sabines. ¿Se dan cuenta? Fíjense ustedes que dicen que cuando uno entra a la casa de un poeta, la vida se transforma, las cosas cambian, que uno ya no es el mismo después. ¿Quieren descubrirlo conmigo? Los invito. Me dueles, mansamente, insoportablemente me dueles. Toma mi cabeza, córtame el cuello. Nada queda de mí después de este amor. Entre los escombros de mi alma, búscame, escúchame. En algún sitio mi voz sobreviviente llama, pide tu asombro, tu iluminado silencio. Atravesando muros, atmósferas, edades, tu rostro que parece que fuera cierto, viene desde la muerte, desde antes del primer día que despertara al mundo. Qué claridad tu rostro, qué ternura de luz ensimismada, qué dibujo de miel sobre hojas de agua. Amo tus ojos, amo tus ojos. Soy como el hijo de tus ojos, como una gota de tus ojos soy. Levántame, de entre tus pies levántame, recógeme del suelo de la sombra que pisas, del rincón de tu cuarto que nunca ves en sueños. Levántame, porque he caído de tus manos y quiero vivir. Quiero empezar el programa dándoles las gracias a ustedes, porque gracias a ustedes tenemos con nosotros hoy una figura, un personaje, un poeta, don Jaime Sabines. Muchísimas gracias a ustedes, porque por ustedes lo invitamos y por ustedes estamos aquí. Muchas gracias, Jaime, de verdad. Gracias a ti, Lupita. Es un placer estar contigo. Aquí en tu casa, que nos hayas abierto las puertas de tu casa tan acogedora. Se siente la poesía por todos lados, en todos los rincones. Y fíjate que he tratado de ocultarla. Aquí es una casa de un pequeño burgués cualquiera. No es la casa de un poeta. ¿No la ves como casa de poeta? No, no la veo como casa de poeta. Digo, los libros cualquier gente los puede tener, ¿verdad? Pero no es una casa de poeta realmente, los muebles, todo. Esto aquí predomina el juicio, la voluntad de mi mujer y de mis hijas, así que no. Entonces no tu recámara sí es una recámara de poeta. No, tampoco, menos aún. Tu cama. La cama es una cama grande, una cama. Lo único que me gusta de mi cama es que es muy amplia, muy ancha. ¿Cómo se llama? King size. King size. Exactamente. Eso es lo que me gusta de mi cama. Pero últimamente, en los últimos 5 o 6 años, he estado en una cama estrecha que se mueve eléctricamente, que se le sube la parte de arriba, la parte de abajo, por las fracturas, por las operaciones, por todo eso. Casi he dormido más en la camita de hospital que en mi cama. Bueno, a una de ellas, no sé cuál, si la king size o la estrechita, le hiciste casi un poema. Bueno, eso fue ya, no, sí, un poema, pero ya hace muchos años, a una cama común y corriente, cuando vivía yo en la colonia Santa María de la Ribera. En la calle de... Mirto 40. Que de ahí te ibas al Cine Majestic. De ahí me iba yo al cine, de cuyo nombre no nos acordábamos. Hace un momento, exactamente. Bueno, yo te voy a preguntar lo obvio, Jaime, y para abrir boca, para que nuestro auditorio se sienta ya pues muy metido en materia. ¿Qué es la poesía? Bueno, es una pregunta, digo, no sé si me atrevo yo a contestar, la verdad, pues toda la gente, todos los poetas durante siglos han tratado de definir la poesía,
pero la poesía es indefinible por su naturaleza. Lo que podemos hacer es una aproximación a una definición. Para mí, lo que es la poesía es el retrato, es un testimonio de la vida, ¿no? Yo trato de, con mis poemas, retratar mi vida, dejarla en cuanto tenga algo de todos los demás, porque no valdría contar una anécdota que no tuviera sustancia, ¿no? Si hablo del amor, o del dolor, o de la muerte, o de la angustia, o de la soledad, pretendo hablar de la soledad, del amor y de la muerte de todos los demás. En cuanto la poesía debe ser eso, un testimonio. Hace rato decíamos con el doctor Weiss que la poesía es el retrato de un instante, ¿no? Yo siempre, hablando acerca de la corrección de los poemas, le decía yo que yo no me atrevo a corregir un poema porque la gente de hoy es diferente a la que fui ayer, diferente a la que seré mañana. Y no tengo ningún derecho a corregir ningún poema. Entonces los dejo tal como salieron. Claro, con la corrección simultánea que hago al acto de escribir. Pero la poesía entonces es el retrato de un instante, el detener el tiempo, el detener la vida en un momento dado, ¿no? De un sentimiento. De una emoción, De una absolutamente, emoción. ¿No? En eso pienso que la poesía debe ser el retrato de una emoción, más que de una idea. Si tú ideologizas a la poesía, pues haces un tratado de filosofía o de sociología o lo que sea, menos poesía. La poesía es el intentar, el tratar de contagiar una emoción humana. Ah, qué bonito. ¿Eh? Eso es una definición fundamentalmente, perfecta. ¿No? Por eso tu poesía, siento que eres tan leído, y eres el poeta más leído del país, sin duda, porque precisamente pones en palabras lo que queremos decir, nuestros sentimientos. Estamos solos y al leerte a ti nos sentimos menos solos. Sufrimos el desamor y al leerte a ti tú nos consuelas de alguna manera. Y así, entonces eso también es poesía, es poner... Qué bueno que así sea. Yo pienso que esa es la mayor gratificación que puede tener un poeta, ¿no? El hecho de que sirva la poesía para algo, ¿no? Para romper tu soledad o para consolarte en el momento del desamor o para edificar a un instante del ser humano, ¿verdad? Qué bueno que sea así. Yo he pensado, hay una cosa muy importante, muy sustantiva en esto, incluso el día de hoy leía yo un artículo de Germán Dehesa en que dice que el poeta hace un siglo hubo una especie de calificación de que quién era el poeta más popular del siglo pasado y resultó ser Guillermo Prieto, porque Guillermo Prieto expresaba más las vivencias de nuestro pueblo y me menciona a mí como una excepción de la poesía actual, Germán, pero yo quisiera agregar algo a ese juicio de Germán. Yo no soy retratista de costumbres, nunca lo he sido. Si mi poesía es popular, pues es popular a pesar de mí. Porque yo no he tratado nunca de ser popular, ni de ser de una élite, yo simplemente he escrito poesía. Que la mayor intención, o sea, la primera intención que tengo al escribirla, es la de ser entendido. Porque creo que la poesía es un mensaje de un hombre a otro hombre. No me gusta, jamás me ha gustado la poesía hermética como se estila actualmente, la poesía que necesitas 20 llaves para abrir un cajón de poesía, ¿no? Mi intención siempre ha sido la de comunicarme con los demás seres. Siempre lo he dicho, que somos una especie de islas, cada quien dentro de su propia soledad, y que la poesía es un puente que tendemos de una isla a otra isla, de una persona a otra persona, de un ser humano a otro. Entonces, mientras más gentes llegue mi poesía,
más gusto me da, ¿no? Y sobre todo que llega a muchos jóvenes, que yo creo que para ti eso ha de ser muy gratificante. Pues es gratificante en el sentido de que esos jóvenes me garantizan cierta sobrevivencia, ¿no? Jaime, vamos a ir a un corte. Yo no quisiera ir nunca contigo a un corte, sino escucharte eternamente, pero pues tú sabes lo que es la televisión. Claro. Y enseguida regresamos con el poeta. De acuerdo. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir porque si se duermen se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Estamos de regreso con nuestro poeta. Me gusta poner así mi poeta, nuestro poeta, como que te robo de alguna manera, ¿no? Te apropio. Qué bueno. Y eso es lo que sucede con tu poesía, Jaime, que cuando la tenemos frente a nosotros, ya sea por medio de un fax, o la transcribimos en una hojita de papel, luego la hacemos nuestra, es nuestro poema, casi como si lo hubieras escrito para cada uno de nosotros. Yo creo que eso es maravilloso. Por eso estos jóvenes te leen tanto y por eso, no obstante, vivimos una época así tan descosida, a ti sí se te lee. Qué bueno, a mí me da mucho gusto. A mí me da mucho gusto y pienso, no sé si viste la película de Neruda, el cartero. Claro. El cartero le dice una cosa fabulosa a Neruda: tu poema no es tuyo, sí, tu poema es mío. Claro. Y eso es fundamental, la poesía es del que la lee. Claro. En mi caso, yo no voy a reclamar mis derechos de autor sobre los amorosos que tanta muchachada lee como si fuera de ellos, ¿no? Y como la verdad es de ellos, ¿no? Claro. Para eso lo escribiste, para ellos. Para ellos. Bueno, yo no quiero dejar de pasar mucho tiempo sin hablar del amor. Tengo esta inquietud que ya te había comunicado, que creo que la gente antes amaba diferentemente que ahora. Ahora las cosas se han manoseado mucho, se han desgastado. Y pienso cómo se enamoraron mis padres, que no tiene nada que ver cómo se enamoran ahora, ¿me entiendes? Mi padre se pasaba horas frente a la ventana de mi madre en las calles de Milán 35, a tal grado que el farol se hizo, donde él se reclinaba esperándola. Ya no sucede eso. ¿Tú crees que ese concepto del amor ha cambiado? ¿Se enamora uno de una forma diferente ahora?
Bueno, yo creo que en lo esencial el amor es el mismo, ¿no? En todas las épocas. Pero cambia en todos estos aspectos superficiales del amor. ¿Qué maneras de enamorar? Digamos, ahora los jóvenes, pues nada más echan un vistazo, se van a uno de estos lugares en que se baila, discotecas y con una seña de un dedo, jalan a una muchacha, bailan y ya se hacen el amor, ¿no? Bueno, el hecho de que se hagan el amor no es que estén enamorados, necesariamente, ¿no? Pero digo, cambian las costumbres, los hábitos. Ahora que me hablabas tú de tus papás, yo me acuerdo del enamoramiento de mi padre con doña Luz, mi madre. Allá en Chiapas, allá en Chiapas, sí. Gutiérrez. Sí, es una anécdota que la he contado pocas veces, pero que es muy singular. El viejo conoce a mi madre en una reunión y esa misma noche se queda sentado en la banqueta de su casa porque no podía irse al cuartel a dormir, pensando en aquella muchacha que había conocido, hasta que le amanece y se va por la tropa a dar instrucciones. Era lo que hacía el viejo con la tropa habitualmente. Era como si hubiera pasado la noche con ella. Él pasó la noche en la banqueta de la casa de mi madre. Y se conocieron en febrero de 1915 y se casaron en mayo de 1915. Ah, no es posible. En esa época. 3 meses duraron de novios. En cambio, mis padres Tu papá dobló el farol. El viejo no tuvo 5 tiempo años de novios, imagínate. 5 años, fíjate. Entonces, hay amores de diferentes maneras, pero en el fondo es el mismo, es la misma pasión, ¿verdad? Cuando un jovencito de estos de verdad se enamora como se enamoró tu papá y como se enamoró mi padre, como me enamoré yo. Amar es amar, entregarse totalmente y tratar de ser uno con la persona amada, ¿no? Eso es fundamental. Ahora, la frivolidad de nuestro ambiente. La falta de compromiso. La falta de compromiso. El los hábitos, las costumbres, todo lo que señalabas hace rato, ¿verdad? Eso es cierto. Hay mucha frivolidad en las cosas. No hay verdadero amor en ese sentido. Pero cuando llega el verdadero amor, llega total y puntualmente, ¿no? Y arrasa con todo. No creo que en el amor haya grandes diferencias. Yo recuerdo unos versos de un poeta árabe que decía, lo sé, díselo a Inda, la muchacha, y dile que soy de la tribu de los Usras, de los que se mueren cuando aman. Precioso, ¿verdad? Precioso. Y yo sigo creyendo que el que de verdad ama, el que ama de verdad, se muere cuando ama, ¿verdad? Y de ahí viene el dolor tremendo del desamor. Así es, que ese es el que vamos a hablar al ratito. Yo creo que me sigas hablando del amor, porque de veras el amor te cambia todo el panorama. Claro. ¿No? Eres otro enamorado. Te hace sentir vital, te hace sentir nuevo, te hace estrenar la vida por otra vez, por segunda o tercera o centésima vez, ¿verdad? Me hablabas hace rato de un político que se casó con una muchacha joven y que está irreconocible el político, porque ha rejuvenecido. Irradia luz, no te puedes imaginar. No podemos mencionar su nombre, pero eso es absolutamente cierto, aunque tenga 55 años de edad. El amor te transforma, Jaime. Claro, te cambia, te inyecta. Te renueva. Exacto. Y te da a ver la vida como si fuera la primera vez que la ves. Por eso es tan bonito estar enamorado. Y por eso hay que estar enamorado, porque entonces, fíjate, estoy leyendo este libro de Saramago, seguramente lo has leído, el portugués José Saramago, que se llama Ensayo de una ceguera. No lo he leído. Bueno, de alguna manera... Es el último que acaba de publicar, ¿verdad? Exactamente. De alguna manera te dice este autor que cuando uno no está enamorado, está uno como ciego. Sí. Y sí es cierto. Ciego y triste o indiferente, cuando más. Desencantado. Desencantado. Y cuando te pasa el desencanto, te quedas totalmente indiferente hacia la vida. Ni fu ni fa. Exacto, que es terrible. Y es tremendo, es una especie de vacío existencial, ¿verdad? De tedio. En el que vives, de tedio, de aburrimiento, de cansancio. Fíjate que dice Alberto Moravia,
escritor italiano, que uno no se puede enamorar cuando está uno deprimido, y es cierto. Sí, posiblemente. O si te enamoras es porque te enamoras, te acabó la depresión. En ese momento se te acaba. Claro, el amor es la presión máxima, ¿no? Sí. Es absolutamente cierto. El amor te hace vivir y el desamor te aleja de la vida y de las cosas vitales. Te sientes muerta. Y entonces caminas como un sonámbulo, ¿no? Como un fantasma, ¿no? Así es, Lupita. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con nuestro poeta Jaime Sabines. Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren. Se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Solos sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos, en silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos, piensan entonces que lo saben todo, se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, lo supongo. Bueno, estamos otra vez aquí con don Jaime Sabines, que me dijo, tú llámame Jaime, no me digas ni maestro ni nada, llámame Jaime. Así claro, ¿cuál debe ser? Ahí sí, pero Jaime con mayúsculas. Nada más que alzaras la voz. Exacto, cada vez que decía Jaime, mira, se me llena la boca, ¿no? A ver, dime una cosa, Jaime, ¿por qué te hiciste poeta? Porque tu destino hubiera sido, estaba trazado para otra cosa, para ser doctor, por ejemplo, estudiaste medicina. Sí, esa fue una aventura muy cruel. Cuando me vine de Chiapas a estudiar medicina, me enfrenté a la Ciudad de México, vine solo y me enfrenté a la agresividad, a la hostilidad de la gran ciudad. Ya lo he contado en algunas ocasiones. Y entonces iba yo a la escuela de medicina y me di cuenta de que inmediatamente me di cuenta de que no iba yo a ser médico. Pero me aguanté 3 años. Primero para que no me llamaran destripado, el estudiante destripado. Y luego pensando, con un gran sentimiento de culpa, de que mis padres querían tener un hijo médico. Entonces me aguanté 3 años odiando la escuela de medicina, hasta que llegué un día de vacaciones a Chiapas y le dije a mi padre, no voy a ser médico. Y él me dijo, pero hijo, no seas médico, estudia cualquier otra cosa, lo que quieras. Después de 3 años de esfuerzo. Después de 3 años en que yo me moría de llanto, de dolor, de angustia, de culpa. Entonces mi papá me dijo, la verdad, pues yo no te obligué a ser médico. Nosotros nos hubiera dado mucho gusto tener un hijo médico, pues si no quieres estudia para ingeniero, para el abogado, para lo que quieras. Entonces yo me puse a llorar como una criatura y me fui a mi cuarto encerrado. Después de 3 años, una descarga emocional tremenda, ¿no? Pero esos 3 años son los que me hicieron poeta, de verdad. Yo recitaba poesías desde muchachito. Ya lo he contado que mi mamá me llevaba con sus comadres y que recite Jaimito, y yo me echaba unos poemas ahí. Pero cuando de verdad sentí la necesidad de escribir fue en esos 3 años en que me sentía yo prisionero de la angustia, de la soledad, de la gran Ciudad de México, ¿no? Y yo empecé a escribir desaforadamente. Ninguno de esos poemas está en ninguno de mis libros. Eran malos poemas, pero ahí me enseñé a escribir. Ahí me enseñé a ser poeta, ¿no? Aunque haya sido muy mal poeta en esa época.
pero fue cuando me tiré al agua a nadar. Y la etapa en donde cuando trabajaste en la tienda de tu padre, eso ya fue después. Eso fue después. Yo ya, después de esa experiencia de medicina, al año siguiente me vine a estudiar aquí a México de nuevo, pero entré a la Facultad de Filosofía y Letras, a estudiar lengua y literatura castellanas. Ahí ya me sentí muy a gusto, tuve muchos amigos de esa época, que son grandes personajes actualmente, grandes escritores. ¿Entre ellos quiénes son? Te mencionaba yo al doctor Fernando Salmerón, que es un gran filósofo, que ha recibido grandes homenajes en México, es maestro emérito de la universidad. Él es filósofo. Pero tenía yo de amigos a Emilio Carballido, el dramaturgo, Sergio Magaña, que ya murió, también dramaturgo, cientos, bueno, no cientos, pero... A Rosario Castellanos. Rosario Castellanos. Que le hiciste un poema tan bonito. Ay, Rosario. Es una belleza de poema. Chayito Castellanos y Lolita Castro, Ajá. Luisa Josefina Hernández, que también es dramaturga. Espléndida cuentista. El que murió hace poco en Veracruz, Sergio Galindo, buen novelista. En fin, muchos de ellos, y en esa época conocí también, aunque eran mayores que yo por la edad, y hice muy buena amistad con Juan Rulfo, con Juan José Arreola, toda una generación de buenos escritores. Oye, y en tu etapa que estabas en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿es cuando trabajaste en esta tienda? No. Yo estudié los 3 años allí, me fui de vacaciones a Tuxtla. Ay. Pero en 52, estando en Tuxtla, mi papá sufrió un grande accidente y me tuve que quedar 2, 3 meses más en Tuxtla. Cuando vine a ver, ya era tarde para regresar a hacer mi tesis en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces ya no regresé, me quedé de orador de un candidato al gobierno de Chiapas, el licenciado Aranda Osorio. Le hacías los discursos. Yo ya echaba discursos en cada pueblito. Ajá. Y éramos 3 poetas los que había escogido de oradores Aranda Osorio. Noquis Cancino, que hasta la fecha vive, el doctor Eno Cancino en Tuxtla. José Falconi, que era periodista después, muy buen amigo, muy buen poeta. Murió en un accidente de aviación en Veracruz cuando cayeron muchos periodistas en época de Echeverría. Y yo éramos los 3. Entonces, en esa época te empezó a gustar de alguna manera la política. No, yo lo único que quería era obtener alguna beca, alguna cosa para regresarme a México, ¿no? Yo dije, pues no le voy a servir a este señor, claro, y de algún modo él me va a servir a mí, me va a preguntar qué quiero, y le voy a decir, yo quiero regresarme a México a estudiar. Beca, claro. Pero no lo hizo así, que trató de humillar, como había humillado a Pepe y a Noquis, y yo no me dejé y lo mandé al diablo. Entonces mi hermano Juan, que se venía por primera vez de diputado federal a México, me dice, ahí está la tienda, Jaime, si quieres, pues ahí está, para que tengas de qué vivir. Tienda donde se vendían tienda telas. De ropa. Telas. Entonces mi mujer, ya la que iba a ser mi mujer, pues ya había terminado también su carrera de odontología, Chepita, y ya estaba en Chiapas. Entonces dije yo, bueno, si no regreso a México, me caso. Y para casarme, pues necesito comer, necesito trabajar, necesito algo. Y le acepté la tienda a Juan, y ahí me metí de tendero, que lo he dicho muchas veces, el oficio más antipoético del mundo, sí, ¿verdad? Completamente. Vender ropa, vender telas, ¿verdad? Ahora que me estabas hablando de tu collar y del regateo que tuviste con la señora en Francia, me acordaba yo de Chiapas. En Chiapas el regateo era de ley. Ahora ya vas aquí y en Tuxtla también, ya hay muchas tiendas modernas en que ya no hay regateo, cada cosa tiene su precio y todo, ¿verdad? Pero en Chiapas, en esa época, ¿cuánto cuesta esto? Pues hombre, te lo voy a vender en 200 pesos. No, déjamelo usted en 100 o en 80. Y ese era para morir. A mí no hay nada que me guste más que regatear. Mi mamá era la maestra en el regateo y entonces aprendí mucho de ella.
Yo aprendí a fuerzas, aprendí de eso allá en Chiapas. Fíjate que es muy útil para la vida, ¿eh? Porque después sí, uno claro. regatea después otras muchas cosas también. Sí, claro. Vamos a ir a un pequeño corte, Jaime, y regresamos enseguida. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo a veces en las tardes de lluvia. Pero a las 2 de la tarde o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos y tú piensas en la comida o en el trabajo diario o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante, nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? ¿Saben ustedes cómo me siento? Como si estuviera en el cielo. Estar al lado de un poeta es como si estuviera uno en el cielo, es igualito. Y otra cosa que les quiero decir, que Jaime quiere decir vida. Jaim en hebreo quiere decir vida. Eso es lo que tú nos das, Jaime, vida. Yo no sabía eso. Para que Hasta veas. ahora que me enseñaron, digo, siempre se aprende algo, ¿no? Jaim dicen que es vida. Jaim es vida, porque creo que la tradición entre los judíos... Y es muy interesante lo que nos contó el doctor Weiss. El doctor Weiss nos estaba... Que cuando un tipo se enferma y sobrevive, o pasa un accidente y sobrevive, le llaman Jaim. Aunque se llame Carlos, lo vuelven a bautizar con Jaime. Con Jaime, o para ahuyentar el dolor o el peligro o el accidente. Fíjate qué curioso. Te cambias de nombre y te pones Jaime. A los 71 años casi lo vengo a aprender. Qué bueno. Qué bonito, ¿no? Oye, dime una cosa, Jaime, ¿qué son las cosas que te inspiran? Por ejemplo, estamos viviendo una época, tú sabes, como la época que estamos viviendo, tan caótica, tan desordenada, tan descosida. No sé si esto llega a afectar tu inspiración o al contrario, te la estimula. No, yo creo que la época que estamos viviendo es una época de desastre, ¿verdad? Y no estimula para nada el acto creativo, al contrario, desestimula. Yo no sé, en este momento no puedo hablar de la época, porque la época ha sido para mí 7 años de cama, de postración, operaciones quirúrgicas, llevo 35, decía yo que ya debo de estar en el récord Guinness, ¿verdad? 35 operaciones quirúrgicas, horrores de dolor, túneles de miseria, horribles. Entonces, no puedo decir mi vida es diferente a la época. O la época me influyó de tal modo, no. Esto fue un accidente, desgraciadamente coinciden estos 7 años de mi vida con estos 7 años de la vida política y social de México,
en que han habido muchos desaguisados, ¿no? Pero en general lo que me inspira a mí para escribir es cualquier suceso inmediato que tenga yo a la mano, ¿no? Lo mismo, puedo hablar del amor que de la alegría, de la soledad o de la muerte cuando me ha sucedido. O de tu tía Chofi. O de mi tía Chofi, digo, cuando sucede un acontecimiento de esos, ¿no? Su muerte, por ejemplo. Varias veces me han preguntado que por qué tengo el tema de la muerte tan insistente en mi poesía. No es que yo tenga un tema, que uno agarre un tema y voy a escribir acerca de esto. Es que el tema ha sucedido, la muerte ha sucedido, me ha asediado a lo largo de mi vida. La tía Chofi, mi padre, mi madre, mi hermano Juan, mi hermano Jorge, mis amigos. La luna. También se habla de la luna, ¿verdad? Entonces hablas de todo de todo lo que es vital para ti, ¿no? De todo lo que puede ser vital para los demás. Aún la muerte, porque la muerte nos enseña a vivir. Claro. No, y tú nos enseñas precisamente a aceptarla con humildad. Sí, yo siempre he pensado eso, fundamentalmente, porque me dicen, bueno, los poetas malditos. Bueno, los poetas malditos eran los poetas malditos porque quisieron serlo. Porque la vida no es toda una vida maldita. La vida tampoco es pura beatificación. La vida es todo este conjunto de amor, de desamor, de fracasos, de éxitos, de alegrías, de dolores, de desengaños, de pesares, de esperanza. Todo ese conjunto es la vida. Y eso es lo que hay que amar. ¿Y cómo amas tú a la vida? Que eso Así es lo que es maravilloso y es lo que transmites, ¿no? Así es. Pero tú crees, Jaime, que, por ejemplo, todas estas vivencias de dolor, estas pruebas terribles por las que has de haber pasado seguramente, ¿tú crees que hubiera sido tú otro? Es muy ambicioso preguntarte esto, quizás es un poquito iluso, pero tú hubieras sido otro Jaime si no hubieras pasado por todas estas penas físicas, me refiero. ¿De qué manera te formaron tu alma o de qué manera estas poesías que nos regalas, que nos has regalado tantas, han salido precisamente a raíz de ese dolor, de esa angustia o de esa soledad? Sale cuando la vida te aprieta con sus manos, ¿no? Sale el poema. No creo que yo haya sido, que fuese diferente, ¿no? No creo en las posibilidades. Digo, el ser humano tiene todas las posibilidades. Lupita Loaesa pudo haber sido doctora, pudo haber sido ingeniera o laboratorista o astróloga, pero Lupita Loaesa es lo que es. ¿Y para qué uno va a especular sobre las posibilidades de haber sido un científico buscando un nuevo planeta? Simplemente soy que soy, como eres tú, la que eres. Sí. Por eso, ¿tú crees en el destino? Creo absolutamente en el destino. Y creo que es tan hábil el destino que nos hace creer que somos libres para escogerlo. Entonces ya estaba escrito, por decirlo Totalmente. así. Yo sí creo en eso de la 35 operaciones ya estaban escritas. Yo creo que sí. No sé si 35 o 36, pero creo que todo lo que te sucede, lo que ha de ser será, dice la Biblia, y creo que así es. Yo sí creo en el destino. Es tan sutil que nos ha hecho creer en el libre albedrío, precisamente. Creemos... O que somos arquitectos de nuestro propio destino. Creemos que somos arquitectos pero no, de las nuestro cosas propio ya destino, están ¿verdad? escritas. Claro que las cosas ya están escritas y que tú simplemente las ejecutas. Es decir, y que tienes que trabajar para ejecutar esas cosas, que tienes que partirte la cabeza todos los días para ser tú misma. Eso es curioso, pero como que es una burla del mismo destino hacerte creer, tú eres enteramente libre, Lupita, haz lo que quieras. Sin embargo, estás en las manos del destino. Y tú gozas esa libertad, disfrutas, yo hago lo que quiero, así lo he hecho yo a lo largo de toda mi vida. Pero en el fondo estamos sujetos a un dictado superior. Pero Jaime Sabines sí ha hecho lo que ha querido. Yo creo que sí.
He hecho lo que he querido y aún lo que no he querido. Exacto. El trabajar en una tienda de ropa, el vender alimento para animales aquí en todos los establos de la Ciudad de México, de la periferia del DF. También de eso estuve vendiendo 25 años. Pero fíjate, Juan Rulfo vendía llantas. Pues sí, no tiene nada de malo. Sí. Al contrario, yo escogí la tienda de ropa y escogí aquí en México el vender alimentos para animales antes que meterme al periodismo, digamos. El periodismo sentía yo que me podía hacer más daño, el periodismo, a mi poesía, a lo que yo amo más en la vida, que es mi poesía, el nódulo esencial de lo que es el poeta. El periodismo me podía hacer perjudicar, contagiarme de facilidad o de hábitos y todo. En cambio, abrir una zanja, sembrar un árbol, vender un alimento, eso está tan apartado de la creatividad que no me haría daño nunca. Al contrario, enriquecía mi propia vida con otros factores que me obligaron a conocer y a tratar, ¿no? La gente de un establo, un hombre sencillo, de Jalisco, de Querétaro, donde fuera, platicar con ese, te enriquece también, tal vez más que platicar con un intelectual. Sí, es cierto. Sí, porque es lo que más se parece a la vida finalmente. Pues es la vida. Es la vida. Bueno, fíjate que ya nos vamos a tener que despedir, pero no sin antes, te voy a pedir un consejo. Sí. ¿Qué les recomiendas a las personas que están viviendo con mucha dificultad el desamor, por ejemplo? ¿Qué les dirías? Paciencia, por un lado. La paciencia es una esperanza oculta. La paciencia es saber que va a llegar el día en que hay que vivir de nuevo, a plenitud. Entonces, puritita paciencia. Paciencia, fortaleza, desde luego. Tienes que ser fuerte para aguantar. Y cierta humildad para aceptar. Desde luego. Tú mismo lo has dicho. Eso es lo que hay que vivir cuando nos tocó la época del desamor. Que no va a durar mucho. Va a llegar un momento en que despiertes y digas buenos días. Qué bonito. Y bueno, nosotros vamos a tener que decir buenas noches. Buenas noches. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Lupita. De verdad, tu gran generosidad por habernos abierto las puertas de tu casa, por haber irrumpido en esta paz, en tu cotidianidad. Yo sé que Chepita te está esperando, tu esposa. ¿Chepita se llama? Sí, Chepita. Chepita, bueno, pero lo van a ver el programa y bueno, seguramente lo va a disfrutar Entonces mucho. Te daremos las gracias toda la familia Sabines. Muchísimas gracias. Lupita, Jaime, bueno, ha sido un placer. No hay nada más que agregar. Ya escucharon al poeta. La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada 2 horas. Es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que lo sepa nadie y para alejar a los médicos y las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados. Para los condenados a muerte y para los condenados a vida, no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas.
Esta flor me la regaló el poeta. ¿Y saben ustedes dónde la voy a poner? Justo en la página donde están los amorosos y la luna, a un ladito de la luna. Bueno, mientras tanto les recuerdo que usted y yo tenemos una cita el próximo domingo en A Través del Espejo.